Y por eso les traigo el tema de hoy, que lo voy a dividir en dos partes, ¿sí? Hoy iniciamos con la primera y el próximo domingo será la segunda, ¿sí? Bien motivados. Por muchos años yo estuve detrás o huyendo a esta palabra, ¿no? Motivación. De hecho, siempre decía, cada vez que tenía la oportunidad de estar en una tarima, decía, no, no vengo a motivarlos, vengo a confrontarlos. Y ese de alguna manera se hizo parte de mi vida, era mi eslogan, ¿sí? No vengo a motivarlos, vengo a confrontarlos. Y sí, esa es la forma en cómo me gusta expresarme. Me gusta que a ver, me gusta incomodarte un poco, ¿sí? No sería, la palabra no sería incomodarte en toda su totalidad, pero sí me gusta incomodarte un poco, ¿sí? Que te salgas de tu zona de confort, que puedas de alguna forma respirar un aire en donde te confrontes a ti mismo y puedas tomar acción en los días sucesivos para tener una transformación real y efectiva. ¿Sí? Aunque hoy vengo a motivarte, porque estudiando las escrituras pude visualizar la forma en cómo Jesús confrontaba y motivaba. Y me dije a mí mismo, no solo debes confrontar, también debes motivar. Y comencé a examinar las vidas de algunos motivadores. Y me di cuenta en definitiva que no quería ser como ellos. Y oraba a Dios y le pedía y le decía, ¿cómo motivo a la gente correctamente? Y en ese orar, en esa comunión, viene a mi mente bien motivados. Y fíjense que en el arte que enviamos a través de las redes sociales y que invitamos por WhatsApp, bien motivados al final se escribe con un 2. Y es un principio que quiero enseñarte en esta mañana. Espero que tengas lápiz y papel, porque voy a vaciarte mucho contenido hoy. Bien motivados. El desánimo es uno de los sentimientos que más nos juega en contra a la hora de crecer, a la hora de desarrollarnos. El desánimo es algo que nos jala y nos detiene. El desánimo llega como, como un impostor, ¿sí? Y justo llega cuando perdemos la motivación por servir, cuando perdemos la motivación por crecer y cuando perdemos la motivación por madurar. Porque servir implica un esfuerzo, crecer duele y madurar es decisivo. Y el cerebro siempre está anclado en hacer lo menos posible para ahorrar energía. Y tenemos que obligarlo y despertarlo. Este sentimiento es muy eficaz para hacernos perder la motivación. La motivación de seguir adelante con una vida fervorosa y empezar a vivir una vida amargada, una vida lisiada, una vida estéril, una vida enferma. Si el desánimo fuese una persona, su principal objetivo sería que usted se mantenga sobreviviendo, pero nunca viviendo. Que usted se mantenga existiendo, pero sin propósito y sin dirección coherente. Si el desánimo fuese una persona, estaría dispuesto no a encarcelarte por completo, sino a que vivas como un zombie dentro de esta selva de concreto y que nunca seas capaz de alcanzar tu máximo potencial o tu máximo nivel de estabilidad mental, emocional y espiritual. Y existe un secreto milenario para no perder la motivación. Y ese secreto está en el 2. ¿Sí? ¿Sí? En el número 2. 2. 1 y 2. Hay algo que me gusta muchísimo, ¿no? Hay muchas frases de esto. En la unión está la fuerza. ¿Sí? Más vale 2 que 1. Pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos se cae, viene el otro y le levanta. Pero hay de aquel que estando solo se cae.
pues no habrá quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, principalmente en invierno, uno le da calor al otro. Pero una sola persona, ¿cómo puede entrar en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos le pueden hacer frente a cualquier enemigo. ¿Sabe? Esto de dos tiene un poder muy hermoso. La fuerza del dos es mucho más impresionante que la fuerza del uno. ¿Sí? De hecho, viene del hebreo setahem o en griego dúo y es usado mucho para establecer combinaciones, para establecer divisiones, para establecer un contraste, ¿ok? Luz, tinieblas, dos, bien, mal, dos, amor, odio, dos, son dos cosas en contraste. Otro significado que podemos encontrar en el número 2 siempre se asocia a la idea de un testimonio válido, ¿sí? De hecho, la Biblia habla de dos o más testigos. Cuando la ley está expuesta en un contexto de acusación, se exigen dos o más testigos para validar, para confirmar, para que el testimonio sea válido. De hecho, en una oportunidad Jesús envió a sus 70 y no los envió solo, los envió de dos en dos. Pero también significa división. También significa oposición. Uno está a favor y otro está en contra. ¿Sí? Y aunque es oposición y aunque es división, no es disociación. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante. De hecho, el ser humano tiene dos naturalezas, una vieja y una nueva, una espiritual y una natural. O sea, dos. Siempre se nos habla de que hay dos puertas, una puerta ancha y una puerta angosta. Dos. Se nos dice que hay dos hombres prudentes, que hay dos tipos de hombres, el prudente y el insensato. Además, que existe dentro del contexto generacional y estructural de la sociedad solo dos fundamentos, lo bueno y lo malo. Dentro del contexto espiritual, dos estados espirituales, luz y tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos del dos? ¿Poder o misterio? Pero ¿qué tiene que ver eso con el asunto de la motivación, pastor? Bueno, sencillo, exploremos un poco. ¿Quién es nuestro dos? Hágase esa pregunta. ¿Quién es nuestro dos? ¿Quién es mi dos? ¿Pero para qué necesito un dos? ¿Quién es ese dos que nos ayuda a mantenernos bien motivados? ¿Quién es ese dos que me va a ayudar cuando me caiga? ¿Quién es ese dos que me va a abrazar cuando tenga frío? ¿Quién es? Ahora, de ese dos, quiero que hablemos o que exploremos varios aspectos. En primer lugar, tome nota. Usted y yo necesitamos un dos interno, ¿sí? Vamos desde el inside hasta el outside. Un dos interno. ¿Qué es un dos interno? Voy a llamar a ese dos interno propósito, razón de vivir, propósito por el cual existes, propósito, ¿por qué vives? El que tiene un porqué para vivir siempre consigue el cómo. El que no tiene porqué para vivir siempre va a tener una excusa para dejar de hacer lo que es correcto para crecer y desarrollarse. Prenda y ancle eso en su corazón. El que tiene un porqué para vivir siempre consigue el cómo. Si usted no está consiguiendo muchos cómo, es porque no tiene un porqué. Defina su porqué. Defina su porqué y el desánimo nunca hará nido en su vida. Vendrá, claro que sí. Tocará la puerta de su vida, se sentará en el sofá, intentará entablar una conversación con sus emociones, pero se encontrará con tu propósito, se encontrará con tu destino de vida. Y le va a decir, gracias por venir, desánimo. Muy buena tu visita, pero ha llegado a su fin. Allí está la puerta, anda y ve.
Cuando el por qué está claro, las decisiones comienzan a hacerse fáciles. Cuando el por qué vivo está definido, el desánimo, la tristeza o el fracaso se convierten en visitantes esporádicos y fugaces. No son residentes. No tienen ni licencia ni permiso para quedarse en nosotros. Solo pasan por ello. El por qué no es una brasa que necesita ser encendida para evitar o para encender una fogata, para avivar una fogata. El por qué es la combinación perfecta que enciende la brasa. ¿Sí van conmigo? El por qué no necesita motivación. Es la combinación perfecta que motiva. No necesita, si usted quiere hacer una fogata, necesita combinar algunos elementos para que esa madera encienda y la fogata se prenda. Eso es el porqué. ¿Sabe? Cuando llegamos acá a Argentina, sin mucha estabilidad económica, creo que se los he contado varias veces, tuve que salir a vender a la calle, cosa que nunca había hecho, arepas. Y mi esposa, cosa que tampoco nunca había hecho, estaba haciendo comidas para vender. Y me tocó salir a la calle a vender arepas en verano, cuando hacía mucho calor, cuando el sol estaba arreciando. Lo hacía en invierno, cuando hacía mucho frío. Y aprendí algo. Siempre dije, yo no vendo arepas, yo hago relaciones. Y para mí la arepa no era el producto. Para mí la arepa era la excusa para relacionarme y conocer a un montón de gente. Rápidamente conocí un montón de venezolanos. Me colocaron en el grupo de venezolanos en Cipolletti y rápidamente me convertí en el administrador del grupo. Y rápidamente comenzaron de alguna forma a involucrarme en su vida, a pedirme consejo. Teníamos un grupo acá en la casa que le dábamos contención emocional, un curso el curso que damos de las emociones, y rápidamente comencé a hacer relaciones. Que la arepa era una excusa para yo hacer relaciones. Pero ¿qué me motivaba? Bueno, tenía una motivación muy grande. ¿Okay? Hoy suena graciosa, pero en aquel momento era una motivación muy grande. Mi hijo nació con una alergia en la piel y en él teníamos que gastar aproximadamente unos $200 al mes. 200, era lo mismo que pagábamos en alquiler, lo gastábamos en Dominic. El que tiene un porqué para vivir siempre consigue el cómo. Y yo saqué rápidamente mis cuentas. Dije, si me meto a trabajar, porque se me presentaron algunas oportunidades de trabajo como diseñador gráfico, y en aquel tiempo iba a ganar, yo pagaba de alquiler, creo que eran 60,000 pesos, o 35,000 pesos, no recuerdo, y el sueldo mínimo era 35,000 pesos, algo así. Y yo decía, bueno, si me meto a trabajar 8 horas, voy a ganar solamente para pagar el alquiler. En cambio, si vendo tantas arepas al día, voy a ganar mucho más. Y dije, Eva, vamos a vender arepas. Les mostré la cuenta y mi esposa dijo, oh, sí, tienes razón. Y listo. Fue la solución coherente. Porque tengo un porqué. Porque quiero ver a mi hijo sano. Y otra cosa que a mí me encanta es ver a mi esposa sonreír. Y el que tiene un porqué para vivir siempre consigue el cómo. Ahora, el cómo tiene que averiguarlo usted. Según su nivel de coherencia, según su nivel de conocimiento, hasta dónde usted ha llegado. ¿Sabe? Deseo ayudarte de alguna forma a descubrir tu porqué y tu pasión. Hoy, mi esposa y yo, Dios nos ha prosperado mucho, creo que viene más, y hemos ayudado a muchas personas. Pero en ese transitar,
me encantaría que descubrieras lo que nosotros descubrimos, ¿sí? ¿Sabes cuál es tu porqué? ¿Sabes cuál es tu pasión? ¿Sabes cuál es tu propósito? Necesitas responder a estas preguntas en tu contexto. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace cantar? ¿Y con qué sueñas? Esto, aprendido recientemente por nosotros, nos ha transformado la vida. Ahora, ¿qué hace llorar a Héctor? A mí me hace llorar ver a mi esposa y a mis hijos heridos. Heridos mental, emocionalmente o físicamente o en su salud. Eso me hace llorar. Me hace llorar cuando veo niños en escasez, cuando veo niños sin ropa, cuando veo niños sin comida, cuando veo mujeres heridas. Eso me hace llorar. Por otro lado, ¿qué te hace cantar? ¿Sabes? Yo canto cuando veo a mi esposa sonreír y cuando me sirve una comida exquisita. ¿Sabes? Canto, en definitiva. O cuando Ingrid me trae unos pasapalos que ella me hace con miel y jamón, jamón de bondiola y queso azul. Canto, ahí yo canto, ¿sí? Canto cuando ayudo a la gente. Cada vez que vamos al comedor Ubuntu y hacemos lo que hasta ahora podemos hacer, quisiéramos hacer más, pero estamos conscientes de nuestras limitaciones en este momento y ese más llegará en su momento determinado, pero cada vez que lo hacemos, me encanta. Llego contándole a mi esposa, vi esto, vimos esto, podemos ayudar aquí, podemos hacer esto, y mi esposa me dice, pará, no es el momento, un paso a la vez. Gracias, amor. Me encanta ayudar a la gente. ¿Con qué sueño? Bueno, yo sueño con cada día poder influenciar a otras personas para que puedan ayudar a otras personas. Cuando encontré personas que pensaban como yo en este sentido y que tenían un largo recorrido, como por ejemplo Juan Berigen, John Maxwell, Fernando, Brenda, personas que ustedes conocen y tienen este mismo sentir, digo, wow, me uní al equipo correcto. ¿Usted tiene el mismo sentir? Se unió al equipo correcto. Ahora descubra su propósito, porque este propósito es lo que le va a decir al desánimo. Gracias por venir, pero tienes que irte, porque yo tengo lo que me hace llorar y eso es ver las personas heridas. Y yo tengo lo que me hace cantar y eso es ayudar a la gente a sonreír. Y yo tengo un sueño y eso es poder influenciar a otros a servir a otros. Desánimo. Chao contigo. En segundo lugar, usted y yo necesitamos un dos externo físico. ¿Cómo es eso de un dos externo físico? Bueno, algo que sea real, tangible, coherente, por favor, de la misma especie. Y a estos dos internos, o a este dos interno, lo llamaremos, ¿cómo lo llamaremos? Antes de decirle cómo lo voy a llamar, yo quiero decirle quién es mi dos externo físico. Mire, no es bueno que el hombre esté solo, ni tampoco es bueno que la mujer esté sola. La sabiduría de la Biblia abraza a todas las edades, a todas las culturas, a todas las generaciones. Si usted está casado y su dos externo es otra persona y no lo es su cónyuge, bueno, usted está evidenciando una incoherencia, una disociación emocional o mental. Si usted es casado, su dos externo debe ser su pareja, no sus hijos, no su madre, no su padre, no su mejor amigo o mejor amiga, no la mascota, un árbol o un avión. No, pará. Debe ser de la misma especie. Si usted está casado, su dos externo físico debe ser su pareja. Si no está casado, bueno, tiene un abanico un poco más interesante o no interesante, tiene un abanico de opciones un poco más amplio. Pero cuando tú eliges una persona para vivir con ella hasta que la muerte los separe,
aunque mi esposa no se va a separar de mí ni siquiera en la muerte, porque en el cielo la voy a buscar, quien vaya primero, si voy primero yo la voy a estar esperando en la puerta, para que llegue, ven acá, te vas a escapar. Si usted está casado, su dos motivacional debe ser esa persona que usted escogió para vivir. No puede ser una persona externa al matrimonio. Porque entonces, indiscutiblemente, usted eligió mal o no es la persona correcta para la persona que usted eligió. Mire, mi dos es mi esposa. No hay otra persona en el mundo, en este momento histórico. Mi dos es mi esposa Angie. No es perfecta, como tampoco yo lo soy. Pero en definitiva, ella es mi dos. Mire, ayer, mientras íbamos en el taxi, tomó un tiempo reflexivo, me miró a los ojos y me dijo, mi amor, estoy orgullosa de ti. Me derretí como manteca en el asfalto a 42 grados. Me dijo, mi amor, estoy orgullosa de ti. Verte cómo eras cuando nos casamos y en lo que te has convertido hasta ahora, definitivamente has crecido mucho. Yo creo que a mí se me enrojecieron los cachetes, no hallaba dónde meterme, no sabía si darle un beso, si abrazarla, pero no podía porque tenía a Dominica encima, ella tenía a la nena encima. Fue un momento tan épico. Claro que es mi dos, por supuesto que es mi dos. Me motivó en un segundo y me elevó al cielo. Sus palabras encendieron fuego en mi corazón. Me sentía como Goku evolucionando a Super Saiyajin fase Dios. Fue un momento increíble. Tal vez me sentía como Banner convertido en Hulk. Tal vez, y no niego, me sentía con la armadura más potente que pudo haber creado Tony Stark. ¿Sabe? Yendo al lugar de destino me pregunté varias veces, ¿estaré siendo yo el dos de mi esposa, el dos motivacional, ese compañero que le da frío, que le da calor cuando tiene frío, que la levanta cuando se cae? Ser el dos de alguien implica ser intencional en todo sentido, intencional en amar como la persona desea ser amada dentro de los contextos saludables, porque si la persona que usted o a la que usted pretende ser un dos se siente amada comiendo dulce y comiendo dulce y comiendo dulce, evidentemente usted no le va a dar dulce para poder amarla. No, tiene que amarla bien, no accederá a la demanda por amor. Un buen dos no te da lo que deseas, te da lo que necesitas. Porque te conoce lo suficiente para apoyarte, para ayudarte a crecer, para desarrollarte. Eso lo hace un buen dos motivacional. Y en tercer lugar, usted y yo necesitamos un dos supremo. Sí, un dos interno que se llama propósito, un dos externo que se llama esposa, amigo, mamá, papá, según su contexto de vida, y un dos supremo, ¿sí? Que no se trata de la posición de uno o dos, sino de alguien supremo que esté a tu lado siempre. Hay un dicho muy famoso que mamá siempre me dice, a quien buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora las palabras de su boca y pon sus palabras en tu corazón, llévalas por obras, amístate con Dios y te sobrevendrá bien. Y bien significa, o bien no significa que estarás exentos de problemas. No. Ahora, significa que todo lo que te acontezca será de provecho. Usted y yo necesitamos a Dios. Usted y yo necesitamos la sabiduría, el sacrificio y la resurrección de Jesús. Usted y yo necesitamos de la experiencia de ese Jesús que fue experimentado en quebranto, desánimo y abandono. ¿Será que tiene algo que enseñarnos? ¿Será que nos entiende cuando estamos pasando por momentos de desánimo o de tribulación? Mire, traicionado por sus amigos, vendido por sus amigos, abandonado por algunos de sus amigos, torturado, humillado, vejado, perseguido.
perseguido político, perseguido religioso. Y con todo y eso, fue el único que en los evangelios dijo, tened ánimo. Mire, las escrituras siempre van a ser útiles para mantenernos motivados. Predicaba hace unos días, o les hablaba hace unos días sobre los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles jamás van a dejar de existir. Ahora vivimos tiempos difíciles en Argentina. Y mañana será otra dificultad. Porque tal vez, y esperamos que así sea, y estamos trabajando para que así sea, Argentina logre emerger y logre ser una potencia económica. Trabajaremos para ellos todos juntos, sí, pero aún siendo potencia económica, tendremos tiempos difíciles. Los tiempos difíciles nunca se acabarán, porque el secreto no es eliminar los tiempos difíciles. El secreto es estar siempre motivados. Y cuando tengo a Dios de mi lado, cuando Él es mi sustento, cuando Él es mi pronto auxilio, cuando Él es mi gran amigo, cuando Él es mi primer confidente, los tiempos difíciles solo son maestros. Deseche toda obra infructífera. ¿Sabe por qué muchas veces estás desmotivado? Porque estás viviendo obras infructíferas. El pecado reina en ti. La avaricia, la envidia, el interés, la manipulación. El robo, la mentira, la traición, el vivir constantemente alrededor de las obras infructíferas de nuestra carne nos mantiene continuamente sin conseguir o sin ver la motivación correcta para despertar a las situaciones difíciles y mantenernos motivados. ¿Por qué? Porque el cargo de conciencia no nos deja crecer. Y el Espíritu Santo nos contrita. Gracias a Dios que nos contrita. Amístate con Dios. Abandona, aléjate de estas prácticas que no son fructíferas. Aléjate de alimentarlas. Aléjate de sus ambientes. Aléjate de desarrollarlas. Y amístate con Dios. Mire, mi Dios supremo es Jesús. Porque cuando tengo mucho trabajo, cuando estoy cargado, Él me abraza y me susurra al oído. Ven a mí. Ven a mí. Sé que has trabajado mucho. Sé que estás cargado. Yo quiero hacerte descansar. Y sabe, yo duermo como un bebé. Porque en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo Jesús, mientras estoy despierto, me hace vivir confiado. ¿Sabe? Cuando yo tengo una necesidad coherente, producto de las circunstancias y no producto de mis malas decisiones, me consigo un Jesús que me dice, pídeme. Héctor, mírame a mí, no veas las circunstancias. Me consigo un Dios supremo que me dice, mírame, no miras las circunstancias, pídeme que yo te voy a dar, búscame que me vas a encontrar, llámame que tengo la puerta abierta para sentarme y tener intimidad contigo, porque todo lo que pidas lo vas a recibir y porque todo lo que estás buscando lo vas a hallar y porque si llamas te voy a abrir la puerta. Jesús me lo dice todo el tiempo y por eso lo disfruto. Tremendo voz. Cuán grande motivación viva tengo conmigo. ¿Sabe? No le miento que en algunas oportunidades me he sentido atormentado, pero me encuentro con un Jesús que me dice, Héctor, te dejé mi paz, te entregué mi paz
Y tú sabes que esa paz no es como la da el mundo. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Me metí en ti y te metí en mí para hacerte grande. Bien motivados. Porque en una oportunidad tuve hambre. Sí, recién casados. Mi esposa y yo, asumiendo el llamado que Dios nos había dado. Hubo un tiempo donde, aunque siempre vivimos por fe, pero hubo un tiempo donde entiendo que fue probada nuestra fe. Y la escasez reinó, recién casado. Y llegaba gente desconocida o gente conocida a nuestra casa a traernos comida hecha, lista. Inclusive recuerdo en una oportunidad había una familia con necesidad y nosotros teníamos en la nevera un solo pollo que nos habían traído y había una familia con necesidad y nos dijeron que no tenían nada que comer. Nosotros éramos dos, ellos eran varios, mi esposa y yo nos miramos la cara y dijimos, vamos a dárselo, sacamos el pollo y se lo entregamos. Y nos quedamos sin nada. Ese día llegó mi suegra con un montón de comida a la casa y llegan. Otro día, recuerdo que llegó mi mamá también con unos rotí, ella hace unos rotí extraordinarios, y mamá no sabía, ni mi suegra sabían que nosotros no teníamos comida. No fue que tuvimos hambre, o no pasamos hambre, porque siempre tenemos hambre. Ahí estaba Jesús. Que sí he tenido miedo, claro que he tenido miedo. Justo ahora, en este momento, me encuentro en una transición en mi vida donde me siento más apasionado que nunca y donde tengo todos los miedos acumulados en mí. Pero siempre tengo un Dios supremo que me dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Porque cuando estoy atribulado, vuelvo a Él y me dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree en papá y cree también en mí, me dice Jesús. Y no es solo eso, cuando la medicina, cuando la economía, cuando los amigos me fallan, no porque sean malos, sino porque también tienen sus prioridades, cuando todo se torna imposible, cuando no hay veredas, cuando no hay caminos, cuando no hay nada, Jesús me dice, lo que es imposible para el hombre es posible para papá. Entonces un estéril se convierte en padre de 2 hijos y una mujer que no produce progesterona mantiene en su vientre 2 hermosos hijos. Hay un estudio en la palabra ánimo que con una pequeña averiguación sobre esta exclamación van a descubrir que aparece en los evangelios y siempre está en los labios de Jesús. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ánimo, yo he venido al mundo. ¡Ánimo!, le dijo Jesús a Pablo cuando daba testimonio en Jerusalén, a Pedro cuando se caía en las aguas. ¡Ánimo! ¡Ánimo!, decía Jesús. Sabe, los tiempos difíciles nunca dejarán de existir, así como Jesús tampoco. Él es mi fuerza, Él es mi fundamento. Él es en quien me levanto una y otra y otra y otra vez. No es no sentir desánimo, no. Es comprender que en Él estamos completamente seguros.
Entonces te dejo estos 3 elementos para que puedas vivir bien motivado. ¿Sí? En esta primera toma. En la segunda toma voy a profundizar algunos temas que de seguro te van a encantar. Miren, número 1, una motivación interna, que debe ser tu porqué, tu pasión. Porque el que tiene un porqué para vivir siempre consigue el camino. ¿Sí? Número 2, ¿okay? Ese 2 externo físico. Si eres casado, tiene que ser tu esposa, tiene que ser tu esposo. Bueno, pastor, pero no es así. Constrúyelo. Constrúyelo. Mi esposa me construye todos los días. Y yo la construyo a ella todos los días. Y juntos construimos a nuestros hijos. Y número 3, y más importante, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Mejor son 2 que 1. Y ese 2 tiene que ser Jesús. Amístate con Dios. Y te sobrevendrá bien todos los días de tu vida. Haz sociedad, haz parentesco, haz intimidad. Ya pasamos la era de la comunicación. Ya pasamos la era de la relación. Hoy Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, están interesados en meterse en ti, en meterte en ellos y ser uno, para que estés bien motivado, para que vivas y no sobrevivas, para que triunfes y no solo existas. Dios te bendiga más. Gracias por conectarte con nosotros en esta mañana.